Vicente Plaza es diseñador, dibujante de historietas y editor independiente chileno. Es licenciado de Artes Visuales con maestría en Historia del Arte y comenzó dibujando e ilustrando la revista infantil Chumanguito de Punta Arenas en 1982. A finales de los 80 colabora con diversas publicaciones, entre ellas Trauco y Bandido, participando en la nueva oleada del cómic chileno. En 1993 gana el premio de guión en el Festival de Cómic Viña del Mar. En 2004 publica el libro de cómics Sistema Concierto. En 2007 y 2008 publica Monos Chistosos y Monos Serios. En 2010 realiza con Jorge Quien el libro Bicho Quien. Y en 2011 lanzó Si no tienes dónde ir, historia de amor y existenciales, que reúne sus trabajos de los años 80 y 90. Es como le cuenta la mayoría, que de niño tuvo la fascinación, eso me pasó y ahí nos quedamos. Yo ahora que ya estoy viejo, recuerdo que me faltó un poco incluso eh, eh, también mirar o ver hacia otras cosas que también me gustaban. Eh, pero eh, la relación con la historieta fue de niño, de lector, como la mayoría, y con revistas chilenas. Sí. Bueno, también con Pequeña Lulú, Batman, todo eso, como todo. Pequeña Lulú me fascinaba, era, digamos, un fanático total. Pero también con historietas chilenas, que eh, acá habían salido ya. Eso, es decir, cuando yo las empecé a leer con mi hermano, con mis hermanos, que les gustaba dibujar, y ya las revistas ya habían desaparecido, es decir, habían cerrado, pero seguían vendiéndose en los cambios de revistas, en todas esas partes, seguían circulando. Eh, y entonces me obsesioné o qué sé yo. Lo único en la vida que yo quería era dibujar monitos. Y así y continué y, y tuve que, eh, como yo entendía había que estudiarlo, había que practicarlo aunque no hubiera en escuela. Y, y lo hice. Es decir, entre los 12 y los 15, 16 años, 17, todos, y me lo llevaba dibujando. Y, por ejemplo, mi hermano hacía sus tareas del colegio, por ejemplo, una tarea de química la hacía con historietas. Y los profesores le celebraban la ocurrencia, qué sé yo, la originalidad. Y yo le copié a él, en ese sentido también hice un par de tareas en historieta, o las hacía como cuentos ilustrados, con una tapa, qué sé yo, y nos iba bien, y mi hermano más que yo era mejor dibujante, pero él miró hacia, después cuando ya estuvo un poco más grande, cachó que no, que mejor estudiaba otra cosa, y le gustaban otras cosas, igual que a mí, y tenía capacidad, entonces lo hizo. Pero yo seguí enfrascado en los dibujos, eh, con mucha práctica. Los veranos los pasaba, bueno, pasé un par de veranos dibujando, todos los días encerrado en la pieza, copiando dibujos.
sobre todo copiando. Y fue un proceso largo, o sea, yo lo recuerdo con cariño, eh, y sobre todo que como que mis referentes fueron chilenos y latinoamericanos, de lo que conocíamos acá. Por ejemplo, mi papá tenía la revista, no tenía colecciones, pero sí tenía un montón de rico tipo, que eran fascinantes, que también ya pues, seguramente ya había desaparecido para los años 70, qué sé yo, ya había dejado de salir rico tipo, pero seguía ejerciendo influencia. eh, y después cuando empecé a conocer a los dibujantes viejos, por decirlo así, cuando ya tenía como 17 años, empecé a ir a mostrar mi monito, ellos sí, pues hablaban de los argentinos, sobre todo, que era lo que más se conocía acá, de masones, Ferro, Vivito, qué sé yo. Eh, y de México yo lo único que conocía eran unas historietas un poco inocentes que salían, por ejemplo, en el Batman, salían chistes de una página, así como el personaje Cándido. No me acuerdo, que tenían unos nombres así, que era un dibujo de un estilo bien reconocible y que era un humor súper simple. Eh, claro, tardó en acá en llegar y yo no sabía, solamente unos pocos conocían a Rius, qué sé yo, eh, a los brasileños, eh, pero en fin, yo me las arreglé como mucha gente, con lo que llegaba para acá, y con lo que salía en las revistas de acá. Porque es qué sé yo, un lenguaje completo la historieta. Yo creo que por eso uno se fascina y lo atrapa, porque tiene desde esa eh, pensamiento eh, mítico, como te decía, y, eh, y- y la cercanía de que uno lo puede hacer. O sea, un niño puede hacer historieta, pero no puede hacer teatro solo, ¿me entiendes? Tiene que estar juntarse con otro, tener una guía, un profesor, una profe, alguien que le enseñe. En cambio, la historieta, no, la puede hacer, eh, eh, lo único que tiene que tener un niño o un joven es tiempo, una cierta tranquilidad, porque si no, no puede, eh, y ganas, etcétera. Pero si quisiera hacer dibujos animados, no va a poder. O sea, va a poder hacer el flipbook, su cuaderno, y va a poder hacer algo, pero no lo que la imagen que tiene en la cabeza. Y por supuesto que no puede hacer cine, y, podríamos ver si un niño, bueno, sí, puede escribir uno. Generalmente lo- los historietistas, eh, algunos sí son dados a escribir, pero, pero no es una conexión así natural. Pero yo creo que sí, un niño escritor, una niña, por ejemplo, teníamos acá a Gabriela Mistral, que nació
en un pueblo perdido, eh, porque ella se la da como nacida en Vicuña, que si la buscan ahí en el pueblo, es como una ciudad pequeñita, pero ella en realidad se crió en un pueblo más arriba de Vicuña, más hacia la cordillera, que parece que se llama Paihuano, algo así, y que allí hay un museo de ella, que allí ella estudió, etcétera, vivió su infancia. Y como una niña de allí, de un pueblo totalmente campesino, que ella reivindicó mucho en su poesía, pudo escribir y pudo llegar a, no sé, pudo recibir eh, las ideas intelectuales necesarias que impulsan a escribir a las personas. Bueno, es como un misterio, una maravilla. Entonces, sí, un niño solo y aún en un ambiente tan poco propicio puede escribir. Eh, y generalmente en los niños, los jóvenes, las jóvenes, jovencitas que quieren dibujar cómics, lo único que necesitan es a ver, tener un ejemplo, un impulso, que puede ser una revista, un libro, un cómic que hayan visto, lápiz y papel, etcétera, y poder hacerlo, es decir, que no sea un niño que tenga que trabajar, etcétera, todo eso, porque aunque nuestro arte es sencillo, es humilde, entonces, bueno, no sé si ahora lo es, pero en el sentido de que puede realizarlo cualquiera, eh, no lo puede hacer yo me imagino, un niño que vive en la calle, o que los papás lo maltratan, o que lo obligan a trabajar, etcétera. No tiene tiempo, y menos va a tener tiempo para ser escritor, qué sé yo. No sé si me explico bien. Entonces, por eso yo creo que uno se puede fascinar. Hay muchos niños que hacen historietas, después se dedican a otra cosa, eh, pero que pasan, hacen sus personajes y después, cuando grande, unos pocos, yo creo que somos los que eh, con más o menos lucidez nos quedamos en las historietas y empezamos a luchar para tratar de dedicarnos a eso. Bueno, te iba a decir que a mí me da vergüenza un poco después ponerme a hablar de mí mismo. A mí me gusta hablar de la historieta mucho, pero después sabes que me da vergüenza cuando... eh, pero mira, yo partí con unos monitos como estos, sí, no sé si se ven ahí. Y cuando estaba joven, como a los 25 años, hice este tipo de estilo de dibujo, que a mí me gustaba mucho, que yo, o sea, después de copiarme, sobre todo a Temo Lobos de acá de Chile, a bueno, a los maestros argentinos, como te decía, muchos chilenos. Y yo quería dibujar realista, pero también me gustaban los monitos cómicos, etcétera. Eh, y de una manera que yo no entendí bien cómo fue, pero eh, eh, fue saliendo el estilo, que era más o menos eh, y porque a mí me gusta, yo estudié, fui a la universidad, ya estaba grande, tenía como 36 años, algo así, cuando entré a la universidad recién. Bueno, entonces desde esto a las sinaventuras
te fijas, hay una, ¿qué es esta la Sinaventura? Eh, eh, bueno, está esas dos cosas que te decía, que yo aprendí a dibujar monitos cómicos, así como en la pequeña Lulú, como lo de Rius, como Palomo, eh, claro, nunca como ellos, pero porque fue después cuando ya eh, había, había una ambición, que no era solo mía, sino de otro dibujante de la generación anterior a la mía, que ellos respetaban mucho el dibujo realista, el dibujo serio, que le llamaban, la historieta seria. Y yo era también muy, todo lo que se pueda decir, ambicioso, arribista, etcétera, y quería dibujar también, me gustaba eh, el dibujo realista, etcétera. Eh, Así que la sinaventura de Jaime Pardo, ya eh, es de hace unos 10 15 años atrás, no me acuerdo, del 2009, y yo ya había aceptado que, bueno, que primero que no era un gran dibujante, o que por razones como fuera, eh, no había llegado a dibujar así como yo quería dibujar, etcétera. Pero eso por el lado personal. Pero también me preguntaba eh, cómo era posible que un dibujante o una dibujante pase de un estilo a otro, etcétera, a través de su vida. Entonces los estudiosos eh, se ponen a investigar como la biografía, o qué sé yo, o el contexto de por qué puede pasar eso. Eh, y, y como yo tenía una crisis, digamos, de que para sobrevivir tuve que dibujar, digamos, en lo que los dueños de productoras de dibujos animados decían esto, mira, esto es una fábrica de salchichas. Acá, y no todo, ¿eh? Pero sí, sí, su política era malísima. Y entonces yo no, y yo no salí indemne. Y trabajé muchos años, entonces mi dibujo se destruyó ahí. No en algo que fuera santo y que qué sé yo, y que yo era artista, sino que quedé encerrado en, en el estilo comercial, como en el estilo que tú ves, por ejemplo, en el Condorito. Por ejemplo, tú lo ves ¿cómo se llama en español? Hay hay una historieta brasileña de acá lo tengo, eh, Mónica, Mónica. Y que esto es lo mismo que Condorito. Si uno lo dibuja, si tú eres un dibujante de Condorito, puede dibujar Mónica y al revés. Porque son las mismas reglas. Y hay un montón de otros productos y dibujos animados, etcétera, que si tú tienes la escuela o lo que sea esto, que te permite dibujar esto, puedes pasar de uno a otro. Hay algunos más exigentes, como Disney, qué sé yo, pero es y entonces puede ser por esos factores que te cuento de ganarse la vida, etcétera, que eh, yo salí como dañado no me gustaba lo que dibujaba. Y para salir de eso empecé a probar algunas cosas por instinto y el resultado de eso fue Jaime Pardo. Eh, es decir, por ejemplo, ya habiendo estudiado, yo ya pensaba
eh, cuando uno dibuja, está mirando, hay por decirlo así, el juez, el super yo, que está guiando en el sentido de que te dice, no, eso es un error, quiero esta línea me gusta, me satisface, qué sé yo, eh, con el cual yo, bueno, algunas personas mmm, llegamos a cuestionar esa conciencia de ese control de calidad, ¿me entiendes? Eh, y para, eh, para eso yo practiqué cosas que ya existían, que es el dibujar sin vigilar el resultado, buscar la imagen mental. Por ejemplo, eh, un profesor de la Universidad de Chile, me contó que, profesor de dibujo, que no éramos amigos, no teníamos complicidad, pero me contó que él alguna vez había hecho un par de clases en que les decía a los alumnos van a dibujar en la técnica japonesa de no sé qué, yo en realidad no la conozco históricamente, en que tú miras al modelo y entonces tienes que observar al modelo, pero no, y eso traducirlo en trazos, ¿no? En movimientos corporales en líneas, etcétera, pero no veas lo que estás dibujando, no, despreocúpate de eso, y después ves el resultado, lo que salió, y, y no estés mirando y supervigilando el resultado del dibujo. Eh, entonces yo usé eso en el Jaime Pardo y por eso los dibujos se descomponen. Lo- las caras, que la boca sale por allá y la mano entra en la boca, qué sé yo, salen cosas así. Y bueno, lo que eh, yo lo sistematicé un poco, es decir, a mí me gustó, era relajante para mí eso, y eso me permitió también en el momento de dibujar pensar en el dibujo. Por ejemplo, no sé, yo se lo recomiendo a los niños, a tus alumnos, cuando, bueno, pero a chicos que quieran, tengan un poco de ganas, de intención, ¿no? No, eh, eh, que, es decir, que piensen más en la imagen mental que estar mirando el papel, y que, por ejemplo, si tienes los ojos cerrados y estás dibujando una nariz, entonces, por lo menos a mí me sale así, porque lo sigo haciendo. Tú dibujas la nariz y qué nariz, empiezas a pensar qué nariz estoy dibujando, la de una nariz así, una nariz así, o la nariz de Superman. Estoy viendo un modelo, qué sé yo, no sé si se entiende. Estoy viendo un estereotipo de dibujo, no de esto de psicoanálisis, sino que un estereotipo de dibujo, la mano es así, uno tiene una idea de que la mano es así, el dedo gordo, qué sé yo. Entonces, al estar dibujando sin mirar el papel, e incluso como ocurre con los historietistas, que dibujamos de imaginación la figura, eh, entonces estás imaginando una mano, una pistola, una bicicleta, un qué sé yo, y, y y ese proceso de, de decir cómo es el objeto, qué sé yo, y si yo estoy dibujando eh, algo que ya vi dibujado, etcétera, yo lo hallo fascinante.
puede que el resultado sea bueno o no, desde el punto de vista del público, que te diga, que está bonito, o que o no, pero sí como ejercicio, a mí yo lo descubrí fascinante, y como tenía tantas ganas y me daba para tanto, hice esta historia con esa técnica, la sin aventura, eh, y, y también en el guión, yendo, no en no, el guión no está hecho así como sin mirar, ¿no? Un equivalente al sin mirar lo que escribe, sino que eh, fluía más bien, como la historia. Bueno, cuando uno cuenta autobiografía, como que no tienen tantos problemas de guión, porque lo recuerdas, y entonces fluyó más o menos bien. eh, y eso, igual me costó terminar, ¿verdad? El final, de una historia, eh, es todo un tema. Es, en el Jaime Pardo, bueno, está la influencia de la autobiografía, que en Latinoamérica ha tenido su desarrollo, bueno, eh, aunque en ese momento cuando yo lo hacía no estaba tan enterado de Power Paola, por ejemplo. Después las conocí, y- y me han gustado mucho. Por, eh, por Renzo, por la revista Carboncito, he visto otros trabajos que más o menos van en esa línea de, de crónica, de autobiografía, eh, de, como una crítica, crítica, eh, crítica descreída de la propia crítica. Yo creo que en la mayoría sale, por lo menos yo lo veo así, a través del humor. Eh, por ejemplo, eh, como eh, yo, aunque no quiera, o que quiera o no quiera, que si yo soy de la generación de los años 80, en que estaba la idea contracultural, por más atrasada, había llegado, a través de España sobre todo. Bueno, en nuestro caso acá en Chile, en Santiago sobre todo. Eh, como de oponerse, de reírse del sistema, de la dictadura, de eso, o de que habían opciones políticas, digamos. Entonces yo creo que eh, ahora no, de lo poco que yo conozco es, una crítica, más desesperanzada, por decirlo así, eh, o que no se toma tan en serio. Por ejemplo, eso lo veo en la revista Carboncito, en lo que, especialmente a ellas, como grandes figuras que les va muy bien y que tienen mucha calidad dibujística de sus temas, y que tienen
vehiculan a través del humor. Maliki tiene un gran sentido del humor, eh, además de ser muy honesta, etcétera. Pero hay otras chicas que no lo hacen con humor porque su vida o su sensibilidad no les hace ser, eh, eh, tener ocurrencias humorísticas, sino que ellas necesitan expresar otras cosas. Y son tan buenas dibujantes, qué sé yo, eh, pero la sociedad no tiene, digamos, el mercado, como tú quieras llamarla, no tiene espacio para ella, para discurso, menos todavía para discurso directamente críticos, desde el feminismo o eh, desde la política. Entonces, eh, nuestro problema es ese, porque esos desarrollos son mucho más lentos que en Estados Unidos, eso lo sabemos, porque el público no avanza, no avanza mucho, qué sé yo, cada uno tiene su apreciación. Entonces pero yo sí creo que en Latinoamérica estamos como eh, con este gran grupo de, de- de superhéroes, como tú decías, de gente que, que eso se sigue vendiendo, etcétera, con un grupo así como quizá distinto, como de Liniers, de- que es del progresismo, de la gente más favorecida socialmente, y, pero que la principal corriente yo me parece, intuyo nomás, que va, que va por el lado del feminismo, de la disidencia, de la crítica al, eh, al neoliberalismo, de la crítica en el sentido de que quizá el dibujo feo vuelva a tener una, un sentido, porque, porque se vuelve a oponer eso, como el dibujo feo underground, feo entre comillas, por supuesto, eh, se oponía al dibujo bonito, del dibujo espectacular de Frank Miller, y qué sé yo. Y quizá eso, que por ejemplo, si tú te fijas, bueno, pues, Claudio Romo es un dibujante, ¿cómo se llama? Virtuoso, estético, es exquisito, es un monstruo, ¿ya? Pero no dibuja eh, figuras que agraden al gusto burgués, etcétera, todo eso. Eso está clarísimo. Él dibuja monstruos, él dibuja seres dolientes, ¿cierto? Y tiene esos temas. Bueno, eso es, pues, por ahí va, yo creo. ¿Sabes que ha sido súper bueno más de lo que nosotros mismos esperábamos? Eh, eh, y somos eh, un, es un colectivo, Dibujos que Hablan, que empezó con Jorge Montealegre, eh, que es un investigador muy aportativo acá en Chile. También él el año pasado tuvo un invitado de México, un estudioso de Posadas, ¿no? Bueno, es Jorge Montalegre, Claudio Aguilera y yo. Fuimos los tres los que
comenzamos la idea y buscamos y encontramos el momento justo, porque Jorge estaba en la Universidad de Santiago y podía, y él aportó mucho en eso, y bueno, y sigue aportando ahora, y la Universidad de Santiago recibió, nos acogió, y allí hicimos los tres primeros encuentros. El primero llegó gente de Santiago, ¿no? De acá, de Chile, y algunos de, de regiones, que llamamos allá, no sé cómo llaman en México. Hicimos la convocatoria, qué sé yo, y la gente respondió bien. El segundo fue similar. Los temas que se trataron, mira, allí la, lo, por lo menos yo creo que teníamos un diagnóstico claro, que era que había, había mucho interés de estudiar, de gente que estaba estudiando los cómics en general, en Sudamérica, en Latinoamérica, en todas partes, que, y que había que tratar de convocarlo para saber de qué se trataba, quiénes eran, qué sé yo, de dónde iban a venir eh, y qué estaban estudiando, cuáles eran los temas, etc. Entonces, eh, eh, el objetivo era ese, yo creo que lo cumplimos, se cumplió bastante bien en los tres primeros, por lo menos, encuentros, eh, y que había, y que había un modo de crítica o de investigación que, eh, que es el enciclopédico, por decirlo así, el de decir, por ejemplo, eh, eh, Superman nació el año 39, si no, si no me equivoco, yo soy malo para eso, de la mano de Schuster y no me acuerdo cuál era el otro autor, ¿no? Que estando en la editorial presentaron el proyecto tanto, y también tuvo un gran éxito y qué sé yo, y cuentan la historia. Después, eh, en vista del éxito aparece Batman en el año no sé cuánto. Claro. Y en materia, o sea, por ejemplo, en lo que nosotros, cada uno conoce, por ejemplo, dice, en Latinoamérica, la primera publicación fue el año 1800, no sé cuánto, en Brasil. Ponte tú. Es decir, yo tenía la idea de que no lo sabíamos, porque que todavía no está, porque nos falta eso, la interrelación de que no está escrita, o escrita, digamos, publicada, y la historia de la historieta latinoamericana en el sentido enciclopédico, ¿me entiendes? De que, por ejemplo, la primera que aparece es en Brasil, el año no sé cuánto, hecha por eh, tal dibujante italiano, emigrante en el periódico Tanto. Después en Argentina, después en México, después, etcétera, y de y entonces hacer como unas ordenaciones de catálogo que eran necesarias, que son necesarias, y que esas ordenaciones de catálogo que describen, un poco tratan de investigar en los autores más conocidos, por ejemplo, eh, bueno, en los autores, y, y que sirven, y que esa investigación presenta la base para una crítica, eh, para que la crítica posterior que va a ser respecto, por ejemplo, a toda esta, la política,
las coincidencias, las relaciones de contexto, etcétera, cómo responde la historieta a, a su contexto, etcétera, cuáles son las ideas que no han entrado nunca en la historieta, etcétera, todo ese tipo de cosas ya más que requieren que la investigación enciclopédica ya esté hecha. Eh, entonces ese era el diagnóstico, por lo menos el mío, y, eh, y que nos hizo hacer el dibujo que hablan. Teníamos el antecedente de, de la, del dibujo de viñetas serias en Buenos Aires. Ahí fuimos descubriendo que en Brasil se estudia mucho y ahora estamos contactados con México, ¿no? Porque han llegado los últimos 3 años, sobre todo, y se ha posibilitado por el COVID, por el telemático, que la universidad eh, ha puesto eh, capacidades para realizarlo. O sea, equipos técnicos y gente especializada, todo eso. Y entonces ha tenido, eh, eh, ha estado bien. Pues, nos alegra mucho de que todavía continúe el próximo año, va a estar de nuevo. Y esperamos que siga. Y entonces, desde ese principio, ha variado a gente como, por lo menos en tu presentación, pues, interesados en la docencia. Parece que tengo la impresión de que la mayoría de los estudios está desde los profesores. En la docencia, eh, etcétera. ¿Para dónde? Yo creo que hacia para juntar las dos, eh, eh, que los jóvenes que están leyendo manga, eh, eh, entienden que los mangas eh, han desarrollado, son como metáforas, al revés de los más ñoños de Superman, ¿sí? Los lectores de jóvenes de manga, las lectoras, ¿sí? Entienden eso eh, como metáforas de las angustias, de las crisis de ellos, de los jóvenes, de los niños, angustias del crecimiento, eh, por lo menos yo veo así, yo recibo así de mi hijo esos comentarios y de más o menos de lo poco que recibo del mundo joven, que ellos ya lo están entendiendo como mm, no se hacen, eh, o sea, la parte más interesante está en los que no se hacen ñoños de tal y tal cual personaje, de Naruto, qué sé yo, o de los que eh, sino que entienden que se trata el tema de los mangas o de las narraciones eh, eh, está, eh, está aludiendo a cosas que ellos viven de verdad y que de alguna manera es una manera de fantasía que resulta fascinante para ellos, para todos nosotros, eh, verlas de esa manera. Y nosotros los ñoños veíamos al Superman, al Batman, y a toda la nostalgia como que fuera eh, mundo aparte, no sé,
¿cómo describirlo? Es que no vemos a Batman como, eh, en ese sentido, porque, porque quizá lo excede. Por ejemplo, no se puede en ese tipo de, de héroes tan superpoderosos, qué sé yo, o eh, exitosos, no se puede alcanzar esa conciencia porque aunque en la historia de, lo- de los Batman, etcétera, eh, los guionistas, qué sé yo, la evolución ha hecho que los guionistas los hagan pasar por un montón de padecimientos. De todas maneras, eh, hay algo que impide que el lector eh, lo, lo lea una, como una correspondencia a los problemas que de verdad uno vive, sino que lo entroniza a uno, lo eleva al personaje, al dibujante, a la editorial, etcétera, como un fetiche. Eh, entonces, ¿para dónde va? Sea esto, lo, yo, ¿para dónde va la crítica? Yo creo que en el sentido, en lo poco que yo hago de crítica, es para allá. Es decir, tratar de interpretar, eh, bueno, interpretar, que si yo leer eh, las historietas y leer las películas, todo, como eso, como en lo que tocan a nosotros como, como gente, como especie llena de problemas, de contradicciones, etcétera, y que, eh, eh, y que las narraciones van para eso. No sé. Pero lo que están haciendo de verdad los profes, la gente que está estudiando los cómics, es yo creo que hacia, hacia estimular a los chicos y a las chicas a que, a que lean, en principio, a que entren en mundos complejos, eh, eh, a que aprovechen, es decir, en, lo, en las últimas, en las últimas ponencias habían profesores que estaban eh, difundiendo ciertas plataformas de lectura de cómics, no me acuerdo cómo se llamaban, eh, eh, en teléfono, en tableta, y también, y me parece que los chicos podían ahí crear un poco. Esas dos cosas, yo creo que la, lo que yo veo de verdad es la tendencia a estimular, ya que, ya que la gente, no solamente los jóvenes, sino que la gente tome la herramienta, el lenguaje de la historieta y busque expresarse allí. Porque si, como te decía, porque si lo hacemos con teatro, bueno, finalmente hay que juntarse. Bueno, la gente de teatro busca su camino, pero si quieres hacer con cine, es mucho más difícil, etcétera. Entonces, la historieta es, afortunadamente todavía yo creo, una, una cosa asequible
y hacia allá va la estimulación. Bueno, no, Claudio Romo, bueno, Jorge es entre quien. Sabes que a mí un autor que me gusta N es ¿cómo se llama? Rodolfo Aedo. Rodolfo Aedo, que él ha hecho, mira, te lo voy a mostrar. Lo encuentro rápido. Estos dos libros, acá, a ver si se ven bien. Ok. Es Estamos La Isla de los en la Muertos. Isla de los Muertos. Ok. Que fue el primer trabajo por el que yo lo conocí y nos contactamos. Este es el segundo, que esta historieta es una de las que a mí me parece, por aquí va la cosa, por lo menos en el sentido, por ejemplo, de estar hecha por un hombre. No es no es feminismo, no es, sino que está hecho por un tipo, así como yo también, eh, y que encuentra estos temas. Se refiere, el Báquer es un río que hay en la parte austral de Chile, en Aysén, que son territorios muy hostiles. Entonces, eh, se trata de la colonización por parte de familias de ahí, de que, que logran instalarse en esas tierras tan difíciles. Entonces, eh, el Rodolfo está haciendo ese tipo de temática que a mí me gusta muchísimo. Y yo creo que, eh, la Isla de los Muertos también es sobre una tragedia que ocurrió allí, también en la misma zona. Una tragedia provocada bueno, no se sabe si fue por la desidia de una empresa, por haber abandonado gente, o por, porque la tragedia era inevitable. Entonces, por ejemplo, eh, el camino ¿cómo se llama? De los regionalismos, de hacer mitos y leyendas locales, de México, de Argentina, de Paraguay, de qué sé yo. Eh, es como, está hecho, no está totalmente hecho, pero sí. Hay, eh, hay dibujantes que, por ejemplo, de la última que vi, era un fanzine sobre Azapa. Azapa en Chile es una localidad eh, muy pequeñita, pero conocida del norte chileno. Ahí en medio del desierto, es como un oasis, un pequeño sector muy fértil en medio del desierto, y allí hay leyendas de una niñita, de muertos como almas que penan, eso. Cosa que era moderna en este caso, de una persona muerta atropellada en la carretera. Y hay, lógicamente, esto de la difunta Correa, qué sé yo. Lo que, entonces, ese tipo de mitología está como hecha en la historieta y, por supuesto, en la literatura, en los cuentos, pero lo que está haciendo Rodolfo es historias de comunidades,
historias de la gente, es decir, como de los barrios cercanos acá donde yo vivo, donde tú vives, qué sé yo, que me parece que sí, y que para los latinoamericanos nos resulta cercano eso. Eh, y, y entonces yo te lo recomiendo como para que lo tengas en mente. Ok.